Bueno, vamos a iniciar con este video que ya estamos en la segunda parte, donde vamos a dibujar la pieza que vemos en pantalla, en donde vamos a meter un poco más de operaciones. Vamos a fijarnos lo que vamos a agregar en comando de croquis. Vamos a estar agregando lo que es punto, lo que es asistente para taladro y lo que es redondeo total, que lo vamos a usar en operaciones. Estas son las cosas que vamos a estar agregando. Como siempre, el planito está en la descripción del video, así que vamos a pasarnos ya directamente a comenzar a ver el plano. Bueno, la pieza que tenemos en pantalla, como podemos ver, vamos a trabajar usando el plano de planta, y vamos a extruir hacia arriba lo que sería este rectángulo, que es la parte base. Vamos a extruir esto que tenemos acá, le vamos a dar volumen hacia arriba usando el plano de planta. Podemos ver en las medidas que tenemos 100 de largo, 40 de ancho y 12 de alto. Entonces lo que vamos a hacer es extruir esos 12, vamos a dibujar el rectángulo con centro y vamos a extruir esos 12 para arriba para comenzar a dibujar. Bien, ya una vez que estamos en el Solid, vamos con archivo nuevo, aceptamos, vamos a pasar a blanco y vamos a tomar entonces el plano de planta, vamos a colocar un croquis, vamos a usar rectángulo con centro, vamos a darle aquí que se vincule en el centro, y lo que vamos a hacer va a ser acotar los 100 que tenemos de largo, los 40 que tenemos de ancho, y vamos a extruir esto 12 milímetros. Ahí ya tenemos la base del dibujo. Vamos a poner para que nos ponga en perspectiva. Y ahora vamos a continuar viendo el planeta. Ya tenemos la parte de abajo de la pieza, y ahora nos vamos a enfocar en que tenemos una ranura, esta ranura de acá, que como podemos ver aquí en la imagen, corta por todo, o sea, está cortando toda la pieza. Tiene 40 de ancho, así que vamos a darle 40, y en el otro plano podemos ver que la altura de esa ranura que corta por todo es 6, así que nos vamos a enfocar en esa ranura, y para hacer esta parte vamos a colocar un croquis en la cara frontal. En esta cara de acá vamos a colocar un croquis, así que venimos a croquis, tomamos croquis, y una vez que estamos normales, lo que vamos a hacer es darnos el centro. O sea, voy a poner una línea constructiva aquí, voy a usar rectángulo con centro para poder hacer esto, enganchar ahí y enganchar que se vincule esta línea de acá. Como nosotros queremos que esto tenga 6 de alto, como vimos en el planito que tiene 6, lo que voy a hacer es acotar esta línea que me di referencia en 3. Ya cuando me doy eso, ya me doy la altura para poder usar. Acuérdense que acá abajo se referenció esa línea de ahí, y lo único que tendría que hacer es darle el ancho, que es 40, y a esto extruir el corte y hacer un corte cambiando acá, en vez de hasta profundidad especificada por todo, aceptamos y ya tendríamos la ranura inferior. ¿Con qué parte seguimos ahora del planito? Bueno, si nos fijamos, tenemos acá arriba, tenemos esta parte de acá, que lo vamos a dibujar como un rectángulo que tiene 40, esto es coincidente acá, y nos falta ver en el otro plano la altura. Fíjense en que la altura acá es 48 de alto y tiene 12 de ancho, y está ubicado coincidente. Estas líneas acá son coincidentes, así que ya
podemos imaginarnos que esto tiene 40 y también podemos ver acá en este redondeo que tenemos acá que si el radio es de 20, el ancho de esta pieza es 40. Para eso vamos a colocar un plano, vamos a colocar un croquis sobre esta cara. Vamos a dibujar el rectángulo ahí de la misma manera que hicimos recién en la otra pieza. Nos vamos a dar una línea de referencia, vamos a rectángulo con centro y después vamos a extruir. Entonces metemos croquis sobre esta cara. Una vez que tenemos el croquis sobre esa cara, lo que hacemos es tomar línea constructiva, nos enganchamos en el medio de la línea, la vamos a acotar de 6, acuérdense que el ancho de eso es 12, y vamos a usar el rectángulo con centro para que, haciendo coincidente esta línea acá, ya me quede referenciado el rectángulo. Si nosotros tomáramos, voy a ir para atrás, si nosotros tomáramos el rectángulo que es con extremo y nosotros hiciéramos esto, tendría que estar acotando esta parte de acá y esta parte de acá y también el ancho. Entonces, usando rectángulo con centro me es mucho más fácil definir esa pieza, porque si me agarro el centro ahí, coincido con esta línea y ya con estos 6 esto se va a hacer al doble, que sería 12. Ya lo único que tengo que acotar después es este ancho de acá, que ya me queda centrado, que es 40, y solamente hacer la extrusión de la pieza, que en este caso, como vemos en el dibujo, es 48. Así que acá vamos a extruir 48, aceptamos y ya tenemos parte importante de la pieza. ¿Con qué seguimos? Bueno, fíjense que nos vamos a meter en el planito. En esta parte de acá nosotros tenemos hecho un redondeo aquí que tiene un radio de 20 y este redondeo es por toda la pieza. Esto que vamos a hacer acá, en vez de agarrar y redondear con radio de 20, vamos a hacer una función que se llama redondeo completo, que lo que tiene en cuenta es el ancho máximo de la pieza, esto de acá, que sería 40, lo tenemos aquí abajo, y hace el redondeo posible con ese ancho. El redondeo posible se llama redondeo completo, nos va a quedar de un radio de 20 porque va a redondear toda la pieza. Bueno, vamos a usar esa función, nos venimos a redondeo y cuando estamos en redondeo, si nos fijamos, aquí me aparece la parte o la opción de redondeo completo. Tenemos que seleccionar ahí y una vez que seleccionamos ahí, el mismo Solid me va a pedir que seleccione primero la cara de la izquierda, la cara superior y la cara de la derecha. Nosotros seleccionando esas 3 caras se va a hacer el redondeo. Entonces tocamos aquí, clic ahí, seleccioné una, vuelvo a tocar acá donde está violeta, hago un clic con el mouse, toco lo de arriba, hago un clic con el mouse donde está la rosa, toco de este costado y fíjense en que en la vista parcial ya me está mostrando el redondeo que se está haciendo, que se llama redondeo completo. Aceptamos y ya tenemos hecho el redondeo completo de la pieza. Bien, si nos fijamos en el plano, ahora lo que nos queda por dibujar, o parte de lo que nos queda dibujar, son estos círculos de acá. Tenemos que darnos el centro de aquí y hacer que los dos círculos son 2 con un diámetro de 10. La distancia que tienen desde esta cara, el centro del círculo aquí, y la distancia que hay de esta cara al centro del círculo ahí también es 10 por 10. Bueno, lo que vamos a hacer ahí es meternos un croquis sobre esta cara y vamos a meter los círculos, y lo que vamos a hacer es acotar un círculo, acotarle el centro del círculo, darle los 10, meter una línea constructiva en el medio, vamos a meter una línea constructiva aquí y vamos a aprovechar para hacer una matriz de croquis para que este que tenemos acá se nos dibuje solo en relación con este.
Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces nos vamos acá a la piecita, croquis sobre esta cara. Como dije, tomo un círculo, lo dibujo que no se referencia en nada, pero lo que hacemos es acotar el centro del círculo a esta línea de acá, 10, fíjense que no me estoy dando referencia, sino que estoy acostando directamente el centro del círculo, esta de acá, con esta de cara de acá, también 10, y el círculo tiene 10 de diámetro. Bien, ahí tengo definido ese círculo. Ahora, si nosotros nos ponemos una línea constructiva, como la pieza la tenemos centrada, y voy a simetría de entidades, le voy a decir que quiero una simetría de esta entidad con respecto a esta línea. Acá se me estaría dibujando el otro círculo. Aceptamos, y una vez que tenemos eso ahí, lo único que tenemos que hacer es destruir corte, lo dejamos por todo, aceptamos y ya tenemos las dos perforaciones que tenemos en el plano. Fíjense que acá en el cuadro se nos va armando todas las operaciones que tenemos, y como habíamos dicho al principio, vamos a tratar de tener más opciones de operaciones que una pieza dibujada todo desde el croquis. Entonces, si nosotros queremos editar algo después, solo editamos la operación y nos hace un poco más sencillo el trabajo. Bien, ¿con qué parte seguimos ahora de la pieza? Fijémonos que tenemos aquí, podemos ver que tenemos un orificio aquí, este de acá, que lo vemos acotado acá. Esto de acá es un refrentado, en este caso es un refrentado tipo ISO, ¿sí? M10. Es como un avellanado que se hace para colocar un tornillo. Vamos a usar una herramienta que se llama asistente de taladro, que nos sirve para hacer este tipo de trabajos. Si nos fijamos en el plano, ya me está diciendo acá que es un refrentado M10 y que es, vuelvo a aclarar, tipo ISO, ¿sí? Esto obviamente viene dado por el diseño de la pieza, y nosotros vamos a tener en cuenta aquí, si quisiéramos colocar un tornillo acá que tuviera la cabeza del tornillo quedara oculta en la pieza, bien, ya está normalizado para que podamos hacer ese tipo de refrentado. Esto hay que tener en cuenta cuando se diseña la pieza, o cuál es el motivo por el cual la pieza está diseñada. En este caso, para colocar eso, nosotros vamos a venirnos de este lado, venir acá, seleccionar asistente de taladro, y cuando tengamos asistente de taladro seleccionado, fíjense en que acá nos aparece primero la opción de qué tipo de taladro vamos a hacer. Bueno, nosotros vamos a usar este de aquí, tipo ISO, que es el que está seleccionado. Fíjense en la cantidad de diferentes asistentes de taladros que hay y que se pueden utilizar. Vuelvo a decir, esto depende de la pieza que estemos diseñando o para qué la estemos diseñando. Una vez que nosotros ya seleccionamos el tipo, que es ISO, y que también, fíjense, M10 está seleccionado acá abajo, después vamos a tener que darle la posición o las posiciones donde queremos que se haga ese taladro. Bueno, como lo tenemos seleccionado, los diferentes tipos de normas que hay, tomamos ISO. Fíjense que me dice el tipo de ranura o de cabeza hexagonal o hueca, depende de la norma que estemos usando, lo vamos a dejar ahí. El tipo es M10. Una vez que estamos ahí, nosotros seleccionamos posiciones. Cuando seleccionamos posiciones, aquí nos pregunta o nos pide que les seleccionemos una cara donde se desea colocar el taladro de ranura. Para crear los taladros en varias caras, dice que hay que hacer obviamente
un croquis 3D. Como en este caso es uno solo, nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar esta cara. Y ahora, una vez acá, lo que va a buscar, fíjense que a mí me aparece una referencia. No le hemos puesto referencia, acá podríamos haber puesto un punto, porque nosotros ya tenemos la referencia del centro de este círculo, ¿sí? de esta ranura que se hace acá. Tenemos la referencia y nosotros lo que vamos a hacer es hacer que se ubique ahí, ¿sí? Que se ponga en referencia a este centro que está acá. Ahí lo agarro, ¿ven? Ahí estoy tomando el centro del redondeo total, que es justo donde está ubicado, y si aceptamos, fíjense en que ahí ya se hizo el taladro, o se usó este asistente de taladro, este refrentado. Obviamente que acá nos sacamos puntos porque podíamos usar el punto central que me da este redondeo total. También podría haber colocado una línea constructiva para darme el punto en el caso de que se quieran colocar varios taladros. Pero con este caso ya es suficiente para que veamos las diferentes herramientas que se pueden utilizar. Bien, nos queda ahora ver en la pieza que hay redondeos. Fíjense en que tenemos redondeo aquí, acá, podemos ver redondeo también acá, acá, y lo vemos a lo largo de toda la pieza, los redondeos. Si nos fijamos en el plano central, está redondeado de todos lados. Nos dice que todos los redondeos no especificados son de 3 milímetros. Entonces, fíjense que tenemos redondeo en esta cara, todo alrededor. Aquí tenemos redondeo todo alrededor de la pieza. También tenemos redondeo en la parte baja de la pieza, donde sale lo que sería como el enganche que tiene la pieza, y alrededor de esa parte. Si miramos la pieza, nosotros acá tenemos los redondeos que tenemos que hacer. Si no lo pudimos entender con el plano, son los redondeos que tenemos que hacer ahí y que son de 3 milímetros, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos redondeo. Nos vamos a pasar al redondeo común, vamos a poner 3 milímetros y lo que vamos a hacer es tocar esta línea de acá y ir tocando las líneas que corresponden. Aquí, así que venimos acá, acá, voy tocando de alguna línea. Fíjense en que ahí sí se hizo tangente y toco acá, esta otra de acá y me falta la de acá arriba. Ahí tengo todos los redondeos que tenemos que hacer. Si nosotros tocáramos la cara, se haría redondeo en todas las aristas, pero también se harían redondeos acá en estas perforaciones que no lo tienen. Así que solamente vamos tocando las caras de ahí y fíjense en que se hizo los redondeos que tiene. Si nos fijamos en el plano, vemos que tenemos redondeos acá y nos está diciendo que son 4 redondeos de 10 en la esquina. Bueno, vamos a meter esos 4 redondeos, así que tomamos redondeo. En vez de 3 es de 10 y lo que hacemos es tocar estas aristas de acá. Fíjense en cómo solo se va acomodando los redondeos aquí, aceptamos y ya tenemos la pieza dibujada, que es lo que queríamos. Fíjense en que el objetivo de esta pieza es tratar de hacerla usando varias operaciones, lo que nos va a permitir hacer ediciones mucho más simples de la pieza al tener varias operaciones, que es el objetivo. Bien, pieza lista. En esta ya segunda parte donde vamos a empezar a usar operaciones para dibujar. Si les gustó el video, suscríbanse en el canal. Acuérdense que la única forma de aprender es ir dibujando esto que hemos arrancado desde cero. Así que nos vemos en el próximo dibujo, ya para acostumbrarnos a usar más operaciones y hacer un poco de piezas más complejas.